Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Es posible que antes de que existiéramos los humanos, otra especie inteligente haya prosperado en la Tierra? ¿Seríamos capaces de descubrir las huellas de su paso por nuestro planeta? Si mañana mismo, esperemos que no, se desencadenara una guerra nuclear a escala global que extinguiera por completo a la humanidad, nuestra especie, Homo sapiens, habría pasado sobre la faz de la Tierra más o menos los últimos 300.000 años. Las personas adquirimos nuestro aspecto físico actual hace unos 200.000 años y se estima que los sapiens conductualmente modernos surgieron hace 70.000. Dejamos de agruparnos en bandas nómadas de cazadores-recolectores hace apenas 10.000 años, gracias a la aparición de la agricultura, lo que dio pie de manera sucesiva a los primeros asentamientos estables, a las ciudades, a las civilizaciones y hace tan solo 300 años a la sociedad industrial, que en apenas 3 siglos habría desembocado en la autoextinción de la humanidad, armas nucleares mediante. Ahora pongamos la cronología de nuestra especie en perspectiva. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.550 millones de años y el primer ser vivo en nuestro planeta surgió en algún momento de los siguientes 1.000 millones, ya que los primeros indicios de vida que conocemos se remontan hasta hace 3.770 millones de años. Mucho tiempo después, hace unos 540 millones de años, tuvo lugar la denominada explosión cámbrica, un periodo especialmente veloz en el desarrollo de formas de vida que dio lugar a la aparición de una increíble diversidad de animales, incluyendo muchos de los principales grupos presentes en la actualidad, como por ejemplo los cordados, entre los que se encuentran los vertebrados, es decir, los animales con espina dorsal, como nosotros. ¿Cuál fue la causa de aquel estallido de vida en el periodo cámbrico? Los científicos siguen debatiendo al respecto. Unos apuntan al incremento del oxígeno en la atmósfera, otros a la competencia ecológica entre organismos. También hay quienes destacan como factor crucial la fragmentación del supercontinente Pannotia. En cualquier caso, lo cierto es que tampoco resulta del todo apropiado hablar de una explosión, teniendo en cuenta que aquel proceso de diversificación de las especies, aunque fue relativamente veloz, se desarrolló a lo largo de unos 40 millones de años. Pero lo que realmente nos interesa en el vídeo de hoy es que desde la explosión cámbrica se han producido en nuestro planeta 5 extinciones masivas que erradicaron grupos enteros de especies. De hecho, a lo largo del tiempo se han extinguido muchas más especies de las que actualmente pueblan la Tierra. Las 5 extinciones masivas tuvieron lugar respectivamente hace 439 millones de años, 367, 251, 201 y 66 millones. Y en cada una de ellas desaparecieron entre el 76 y el 96% de las especies que había en el planeta. ¿Y qué fue lo que provocó aquellas extinciones? Diversos eventos letales de alcance global, como erupciones volcánicas masivas, el ascenso y descenso del nivel de los océanos a causa de una glaciación, impactos de enormes meteoritos, incluso una supernova, una explosión estelar que provocó un estallido de rayos gamma capaces de eliminar la protección del ozono atmosférico que nos protege contra la radiación ultravioleta del Sol. Habiéndose producido tantas extinciones masivas y teniendo en cuenta que a nosotros nos han bastado 300.000 años desde que surgimos como especie para llegar al punto de expandirnos por todo el planeta e incluso viajar fuera de este,
¿No es posible que alguna otra especie inteligente haya surgido y desaparecido en la inmensa horquilla temporal que representan los más de 500 millones de años transcurridos entre la explosión cámbrica y la aparición del Homo sapiens? Volviendo una vez más a los orígenes de la humanidad, se estima que el género Homo, es decir, el ser humano, surgió en África hace unos 2,5 millones de años, aunque aquellos primeros humanos se parecían muy poco a los actuales, porque aunque los miembros de nuestra especie, los Homo sapiens, somos los únicos humanos que habitamos la Tierra hoy en día, también hubo otras muchas especies humanas, casi una veintena, que se quedaron en el camino, pero no por ello dejaban de ser humanos, como por ejemplo Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo floresiensis. Dicho con otras palabras, pese a que desde nuestra perspectiva actual tendemos a pensar en la evolución del ser humano como un camino único, plagado de éxitos evolutivos, en realidad los caminos del ser humano han sido múltiples y todos han acabado en la aniquilación, a excepción del nuestro. De las especies humanas extintas tenemos conocimiento principalmente a través del hallazgo de fósiles, pero en algunos casos también se han encontrado herramientas, armas e incluso creaciones artísticas. ¿Significa eso que como no hemos encontrado fósiles ni artefactos de ninguna especie inteligente anterior al género Homo, es imposible la existencia de una civilización pretérita? No. Por un lado, no es nada fácil que tras fallecer los restos de un organismo acaben fosilizados, y es que apenas el 15% de las rocas cumplen con las condiciones adecuadas para conservar fósiles. Los restos del ser vivo tienen que haber quedado enterrados rápidamente en un sedimento en el que sea posible dejar una impresión y que los aísle por completo de cualquier elemento que pueda deteriorarlos, como el oxígeno, el agua o los carroñeros. Solo así podrá llevarse a cabo el proceso de mineralización que conformará el fósil. Si bien es cierto que además de los huesos, también se pueden fosilizar plumas y algunas partes blandas del organismo, la dificultad de que se den las condiciones adecuadas para la fosilización es altísima. Se estima que la probabilidad de que un hueso se fosilice es de 1 entre 1000 millones. Es decir, que si actualmente en el mundo hay unos 8.000 millones de personas, a razón de 206 huesos por cada una, si todos nos extinguiéramos de golpe, dejaríamos apenas 1.650 huesos fósiles repartidos por todo el planeta. Sí, de acuerdo. Los más detallistas diréis que el cálculo está mal hecho porque los niños tienen más huesos, ya que los bebés nacen con alrededor de 300 y luego algunos de estos se van uniendo entre sí soldando conforme crecen hasta que el número se reduce a 206. Pero el cálculo que hemos hecho es solo una estimación aproximada para ilustrar la idea de que si una hipotética civilización anterior a la humana hubiese llegado a ser tan numerosa como la nuestra, no habría dejado muchos fósiles que encontrar. Por no hablar de que la actividad geológica de la Tierra hace que las capas más superficiales vayan quedando enterradas más y más profundo conforme pasa el tiempo. El desierto del Negev, que cubre más de la mitad de Israel, es la superficie inalterada más antigua de la Tierra y solo tiene 1,8 millones de años. Es decir, que si queremos encontrar los restos fósiles de una civilización anterior a la humana que haya existido en esa horquilla de 500 millones de años de la que hablamos antes, es muy probable que haga falta excavar, ya sea en tierra, en hielo o en el fondo de los océanos. Y podréis replicar, ya, pero hemos encontrado fósiles de dinosaurios, ¿no? Sí, es cierto.
En los últimos 2 siglos, desde que se identificaron los primeros fósiles de dinosaurio en Inglaterra, se han desenterrado casi 11.000 en todo el mundo. E incluso tenemos fósiles de cianobacterias de hace 3.500 millones de años. No obstante, las condiciones especiales para el proceso de fosilización que ya hemos descrito genera grandes sesgos en el registro fósil. Por ejemplo, los seres que vivían en entornos montañosos o selváticos rara vez dejaban fósiles tras de sí. Los primeros a causa de los procesos geológicos de erosión, los segundos porque en las selvas hay abundancia de carroñeros. En contraposición, el 99% de todos los fósiles hallados pertenecen a criaturas acuáticas, dado que el fondo de los océanos, de los lagos y de los ríos, debido a la deposición continua de sedimentos, son más proclives a cubrir y proteger los restos orgánicos. En resumen, los científicos estiman que solo hemos hallado fósiles del 0,1% de las especies que en algún momento han habitado la Tierra. Y desde luego, aún no se han descubierto fósiles de ninguna especie no humana sospechosa de poseer una inteligencia superior a la de los animales. O al menos no se han identificado como tales. Porque, ¿cómo saber si una especie era inteligente o no? ¿Solo por el tamaño de su cráneo en relación con el cuerpo? Eso no basta. La verdadera señal de que una especie era inteligente hasta el punto de establecer una civilización sería hallar junto a los fósiles de sus cuerpos los restos de sus obras, herramientas, armas, construcciones, pinturas, esculturas, escritos, etc. Como hasta la fecha no se han encontrado restos de ningún artefacto que no sea obra del ser humano, solo podemos inferir que ninguna criatura prehistórica alcanzó un grado de desarrollo cognitivo equiparable al nuestro. Por cierto, como vamos a mencionar la palabra artefacto varias veces, conviene aclarar que la empleamos en su primera y más amplia acepción: objeto construido con una cierta técnica para un determinado fin. Por si os lo estáis preguntando, sí, todo lo que hemos mencionado hasta ahora se podría aplicar no solo a las especies autóctonas de nuestro planeta, sino también a una hipotética especie alienígena que se hubiera establecido en la Tierra hace millones de años y cuya civilización hubiese quedado extinta por alguna razón. O hubiera decidido abandonar este planeta, que es otra posibilidad. Presumiendo que hubiesen llegado hasta nuestro planeta por sus propios medios, sin duda partirían de un nivel tecnológico muy superior al de los humanos actuales. Por otro lado, en el caso de que una civilización prehumana hubiese sido lo suficientemente avanzada como para viajar al espacio, sería más fácil encontrar sus rastros en la Luna o en Marte que en la Tierra, donde es mucho más probable que la erosión y la actividad tectónica borren las evidencias. Volvamos al tema de los artefactos. Una especie inteligente prehumana que solo hubiese alcanzado el nivel de desarrollo de las sociedades nómadas de cazadores-recolectores apenas nos habría dejado evidencias directas de su existencia. Basta con pensar en todas las especies del género Homo que se han extinguido ya, como los neandertales, a pesar de que estos últimos desaparecieron hace tan solo 40.000 años aproximadamente, y de que por tanto coexistieron con el Homo sapiens. No son muchos los artefactos neandertales que se han encontrado. Las huellas de una especie de cazadores-recolectores que hubiese existido hace millones de años habrían quedado borradas por los procesos biológicos y geológicos. ¿Y si esa supuesta civilización hubiese llegado a descubrir la agricultura y se hubiera asentado en poblaciones estables? ¿No habría producido muchos más artefactos? Si tomamos como referencia al ser humano, la respuesta es que sí, sin duda. Cuando nuestras sociedades se volvieron agrícolas y sedentarias, desarrollamos herramientas más complejas
hechas con materiales más resistentes, además de construir estructuras tanto para el alojamiento de las personas como para otros usos. La generación de excedentes alimentarios permitió el comercio y la especialización de tareas, lo que a su vez desembocó en el desarrollo de las artes, las ciencias y los sistemas políticos. El ser humano se organizó en ciudades, en reinos y en imperios, y creó monumentos tan duraderos como las pirámides de Egipto, Stonehenge o la Gran Muralla China, obras cuyos restos probablemente podrán ser detectados, aunque muy deteriorados, dentro de cientos de miles de años en el futuro. Extrapolando esas estimaciones, sería razonable descartar que haya existido una civilización prehumana con semejante grado de desarrollo en el último millón de años. Pero recordemos que la horquilla temporal que manejamos es de 500 millones de años. Por tanto, si hubiese existido una civilización hace, por ejemplo, 300 millones de años, no hallaríamos evidencias directas de ella. Ahora imaginemos una sociedad industrializada de hace millones de años. Para hacernos una idea de cuánto tiempo perduraría su huella en el registro geológico, basta con pensar en la que dejaría el ser humano actual si nos extinguiésemos. A partir de esa idea, en 2018, el astrofísico estadounidense Adam Frank de la Universidad de Rochester y el director del Instituto Goddard de la NASA, el climatólogo británico Gavin Schmidt, publicaron un artículo en el que detallaban cómo podríamos detectar una civilización industrial anterior a la humana. Bautizaron su experimento mental como la hipótesis siluriana, pero no por el periodo silúrico, que pertenece a la era paleozoica, sino por los silurianos, también conocidos como reptiles terrestres, una especie tecnológicamente avanzada que pobló la Tierra antes que el ser humano, en la serie televisiva de ciencia ficción Doctor Who. En su artículo, Frank y Schmidt concluían que la probabilidad de encontrar evidencias directas, como fósiles o artefactos, de la existencia de civilizaciones industriales de hace más de 4 millones de años serían pequeñas. Y es que aunque podamos tener la impresión de que, por ejemplo, un gran núcleo urbano como Nueva York o Ciudad de México dejará siempre algún tipo de rastro, en realidad, una vez extinguida la especie humana, las ciudades tardarán pocas décadas en ser devoradas por la naturaleza y en 4 millones de años no quedarán evidencias físicas de que alguna vez hayan existido. Para detectar la existencia de una civilización industrial de gran antigüedad en nuestro planeta, los dos científicos proponen buscar pruebas indirectas, como cambios rápidos en la temperatura o el clima, ya que estos podrían indicar un aprovechamiento de fuentes de energía geotérmica. Otra posible señal sería la detección de anomalías en las capas de sedimentos, como una alteración en su composición química, que evidenciara un uso masivo de fertilizantes, ya que estos desvían el flujo de nitrógeno hacia el fondo del suelo. El hallazgo de plásticos en los fondos oceánicos también podría ser una evidencia de actividad industrial detectable durante millones de años, dado que los plásticos se degradan principalmente por la radiación ultravioleta solar y en el fondo marino donde ésta no llega, las tasas de degradación son mucho más lentas. De igual modo, existen dos isótopos radiactivos que serían detectables durante una enorme cantidad de tiempo si se depositaran en cantidades suficientes a raíz, por ejemplo, de una guerra nuclear. Uno de ellos es el plutonio 244, que tiene una vida media de 80,8 millones de años. El segundo, el curio 247, pervive durante 15 millones de años. A pesar de todo esto, Frank y Schmidt reconocen en su artículo que la mayoría de las cosas que sucedieron hace más de 50 millones de años seguirán siendo misteriosas para siempre. A título personal, reconocen que ellos dudan mucho que existiera alguna civilización industrial anterior a la nuestra,
pero consideran que vale la pena hacer el ejercicio de preguntarse cómo podría ser detectada de cara a la búsqueda de vida inteligente en otros planetas. Un detalle curioso es que en su artículo, que como dijimos fue publicado en 2018, ellos empleaban el término antropoceno, un nombre que había sido propuesto a principios de este siglo por parte de la comunidad científica para suceder o reemplazar al Holoceno, la época geológica actual. El antropoceno, que para algunos científicos tendría su inicio con la revolución industrial, debe su nombre y su significado al enorme impacto global que las actividades humanas están teniendo sobre los ecosistemas de la Tierra. Sin embargo, para convertirse en el nombre oficial de una época geológica, el antropoceno requería de la aprobación de la Comisión Internacional de Estratigrafía, y tanto esta como la Unión Internacional de Ciencias Geológicas rechazaron formalmente la propuesta en marzo de 2024. Una parte de los detractores del nuevo término veían en él, más que una decisión científica, una declaración política. En la actualidad, el interés creciente por descubrir posibles formas de vida extraterrestres ha cristalizado en una disciplina científica, la exobiología. Los exobiólogos poseen conocimientos de biología, de astronomía, de física, de química y combinan todas esas ciencias para estudiar las posibilidades de que exista vida extraterrestre, así como los efectos que pueden ejercer sobre los seres vivos las diferentes condiciones ambientales que se dan en el universo. Seguramente habréis escuchado también el término astrobiología, pero hay una pequeña diferencia entre esta y la exobiología. Mientras que la astrobiología se dedica a investigar la vida en todo el universo, incluida también la Tierra, la exobiología solo estudia la vida fuera de nuestro planeta. O sea que la exobiología puede considerarse como una rama dentro de la astrobiología. La tarea concreta de buscar rastros arqueológicos de civilizaciones extraterrestres correspondería hipotéticamente a la exoarqueología, pero como bien supondréis, aún no se ha hallado ningún yacimiento, por lo que no hay arqueólogos que se dediquen a ella. De hecho, en el futuro lo más probable es que los exoarqueólogos se dediquen antes a estudiar los rastros que vayamos dejando los humanos a lo largo de nuestra expansión por el sistema solar conforme ésta se haga más compleja, que a investigar ruinas alienígenas. De momento, la exoarqueología se reduce al campo de la ciencia ficción, aunque también hay quienes defienden que ya se han hallado pruebas de la existencia de civilizaciones extraterrestres, como la famosa cara de Marte, en la que muchos ven una gigantesca cara esculpida por marcianos en la región de Cidonia del planeta rojo. Esta leyenda se originó en 1976 a raíz de unas fotografías tomadas por la sonda espacial Viking 1. La supuesta cara mide 3 kilómetros de largo por 1,5 de ancho, pero fotografías mucho más recientes y de mejor resolución tomadas por la sonda Mars Global Surveyor y por la Odyssey a principios de este siglo han confirmado lo que los científicos siempre han afirmado, que tan solo se trataba de una formación natural del terreno y que fue el ángulo de incidencia de la luz solar, unido a la baja resolución de las primeras fotos, lo que provocó ese fenómeno de pareidolia. Ya sabéis, la tendencia del cerebro humano a percibir patrones familiares, especialmente caras. Seguro que muchos habéis visto caras u otras figuras reconocibles cuando habéis mirado una nube o un muro desconchado, ¿verdad? También hay quienes creen en una ancestral relación de civilizaciones extraterrestres con la humanidad, tal como sostiene la idea de los antiguos astronautas, según la cual alienígenas inteligentes visitaron la Tierra y entraron en contacto con los humanos de la antigüedad o de los tiempos prehistóricos. Los que defienden esta creencia sugieren que fue gracias a ese contacto con extraterrestres
tecnológicamente más avanzados como se desarrollaron algunas culturas, religiones e inventos humanos. Bajo el paraguas de los antiguos astronautas se engloban un gran número de creencias, algunas contradictorias entre sí y otras acumulables, como por ejemplo que los extraterrestres fueron una cultura madre de la que brotaron las civilizaciones humanas, que las religiones están fundadas por extraterrestres, a quienes se tomó por dioses venidos del cielo, o que muchas grandes estructuras, como las pirámides de Egipto o los moais de la isla de Pascua, fueron creadas por alienígenas o construidas con su ayuda. La inmensa mayoría de los arqueólogos y académicos descartan esas afirmaciones por ser poco científicas y no estar apoyadas por ningún estudio revisado por pares. Además, algunos expertos señalan el sesgo supremacista blanco que subyace en las creencias de los antiguos astronautas, dado que en ocasiones se apoyan en el argumento de que las culturas indígenas de todo el mundo habrían sido incapaces de realizar por sí solas las hazañas tecnológicas y culturales que lograron. ¿Realmente necesitaban los mayas, los aztecas o los egipcios que un alienígena les enseñara a construir pirámides? Volviendo a Frank y Smith, en su artículo también mencionaban una interesante paradoja que nos hizo reflexionar. Y es que aunque la lógica nos induce a pensar que cuanto más tiempo perviva nuestra especie, mayor será el impacto de nuestras acciones sobre el planeta y dejaremos un mayor rastro en el registro geológico, en realidad, si los humanos llegamos a sobrevivir durante mucho tiempo, será porque habremos logrado desarrollar un estilo de vida mucho más sostenible y, por tanto, nuestra huella en el planeta será menor. Siguiendo esa línea de pensamiento, podría deducirse que el hecho de que no logremos encontrar ninguna evidencia, ni directa ni indirecta, de la existencia de una civilización prehumana, quizá no demuestre que nunca la hubo, sino todo lo contrario, que sobrevivió durante una enorme cantidad de tiempo y que fue capaz de hacerlo precisamente porque vivía en una armonía tan plena con el planeta que no dejó ninguna huella en él. En resumen, ¿existió una civilización terrestre anterior al ser humano? No hay ninguna prueba ni indicio de ello. ¿Es imposible que existiera? Pues tampoco se puede descartar por completo. ¿Quién sabe? Tal vez el día menos pensado nos llevemos todos una enorme sorpresa. De ser así, quizá analizar la trayectoria histórica de esa especie, incluidos los motivos de su extinción, podría ponernos en alerta ante algún riesgo potencialmente letal para la humanidad que todavía no alcanzamos a percibir. En la vida, al igual que en la carretera, para ser buen conductor es más que recomendable echar una ojeada al retrovisor de vez en cuando. ¿Y vosotros? ¿Creéis que pudo existir en nuestro planeta otra civilización anterior a la humana? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.